Muchísimo a Fernando Carballo y a Omar Mariluz, que nos han estado ayudando en el reemplazo, y traemos, por supuesto, información como todas las noches importantísima, en este caso para debatir y contrastar con nuestros invitados. Lo que hemos visto es parte de la audiencia para levantarle la prisión preliminar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y a sus dos colaboradores, su chofer y su secretaria, que han sido detenidos por 10 días mientras se hace una investigación. Los abogados tanto de Kuczynski como de sus colaboradores han pedido que se levante esta medida. A las 8:30 sabremos cuál es la decisión del juez y si se pueden ir a dormir a su casa. Pero lo cierto es que ya se pidió también una prisión preventiva. La audiencia sería mañana y, de ser favorable al pedido del fiscal, el señor Pedro Pablo Kuczynski volvería a la cárcel, ahora sí, por un tiempo bastante más largo, suponemos, mientras duran las investigaciones de su caso. Muchas posturas con respecto de si esto está bien, está mal, si le corresponde, si se está abusando, no se está abusando. Esa será parte de la discusión que tendremos el día de hoy. Pero un hecho traumático que no quiero dejar de comentar con ustedes, porque es traumático en términos culturales, es el incendio de la Catedral de Notre Dame en París. La Catedral de Nuestra Señora de París, uno de los monumentos, uno de los edificios religiosos más lindos del mundo occidental, y además un ejemplo perfecto de lo que es una arquitectura gótica. Creo que nadie que ha entrado alguna vez a Notre Dame puede haber olvidado ese primer momento en que atravesaba esa enorme nave con un techo que parecía que no terminaba nunca, y esa luz de colores que traspasaba los vitrales, que a uno lo hace sentir lo que buscan las catedrales góticas: hacer sentir al hombre pequeño ante la presencia de Dios. Toda esa historia, ahí mismo donde se autocoronó, porque le quitó la corona al Papa y se la puso él mismo, Napoleón, en ese mismo lugar es donde hoy hemos visto que se cayeron siglos de historia. Esto es un poco como luce el panorama a esta hora de la noche. Se ha logrado controlar el fuego. Ya salió el presidente Macron a decir que van a reconstruir piedra por piedra a Notre Dame hasta dejarla como estaba antes del incendio. Y ya apareció también un multimillonario francés, ahorita no me acuerdo el nombre, ahorita se los digo, que ya puso a disposición del gobierno de Francia 100 millones de euros para empezar este trabajo, que va a ser arduo y largo. Un detalle que tal vez les parezca interesante: Notre Dame es famosa, para quienes no han ido, por el libro de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, la famosa historia de Quasimodo y Esmeralda, la gitana, que ocurre justamente en los techos o en las cúpulas de la Catedral de Nuestra Señora de París. ¿Saben por qué la escribió Víctor Hugo? Porque estaba harto de los alcaldes de su época, que se habían dedicado a destruir todos los vestigios de arquitectura gótica, según ellos, para modernizar la ciudad. Víctor Hugo se la pasaba escribiendo artículos en el periódico, desesperado para que no tocaran los edificios góticos, y por supuesto nadie le hacía caso. Y dijo: ok, voy a hacer algo más eficiente, voy a escribir una novela ambientada en la Catedral de Notre Dame. Escribió la historia se volvió tan popular y tan fascinante que ya nadie se atrevió a tocar el hogar de Quasimodo y de su enamorada Esmeralda, o del amor imposible de Esmeralda. Así que ahí tienen la película de Disney que hizo más famoso a Notre Dame que el propio libro de Víctor Hugo. Tiene detrás una historia de conservación. Miren todo lo que se hizo para preservar Notre Dame, y miren cómo el fuego la pudo destruir en pocas horas. Le preguntamos a nuestros invitados si conocieron Notre Dame antes de que ocurriera esta desgracia. Para eso los tengo que presentar esta noche. Está con nosotros el abogado Mario Moretti. ¿Cómo está, doctor Moretti? Gracias por estar con nosotros. Lucho Benavente, director de Vox Populi, y Luciano López, también abogado constitucionalista. Patricia, se salvaron las gárgolas, ¿has visto la noticia? Fueron retiradas para mantenimiento hace un tiempo y se salvaron. Como la política, que todo se quema y se salvan los lo más feos. Se salvan los más feos. Las gárgolas, que además es una de las cosas más espectaculares, cuando uno, que además son protagonistas de varias historias, son demoníacas, son horribles, sí, ¿no? Sí. Se salvaron, los demonios se salvaron. ¿Recuerdan si han estado a lograr los vitrales, ¿no? La primera, Luciano, ¿estuviste en Notre Dame? No. Bueno, tendrás que verla reconstruida. Lo que no he logrado ver es ese espectáculo de iluminación que han creado últimamente en Notre Dame, que es espectacular, ¿no? Sí, yo entré un día, y esto para que todos que los que han podido asistir tengan una imagen, evoquen su imagen mental. Creo que es un momento para hacerlo. De casualidad, es el primer lugar histórico al que llegué cuando llegué a Europa, porque llegué a mi hotel, salí del hotel que queda a 3 cuadras de Notre Dame, y me metí a la catedral. Y llegué a esa hora en que la luz del sol pasaba
por los vitrales con más claridad. El espectáculo natural de la luz de los vitrales era estremecedor. Y encima había un concierto de órgano, pues tenía un órgano gigante que nada, me hizo llorar. Bueno, señores, se quemó Notre Dame y nuestra política también se está incendiando por varios lugares. Hoy día el fiscal ha pedido prisión preventiva para Pedro Pablo Kuczynski, a quien hemos escuchado de manera absolutamente molesta, ¿no es cierto?, referirse a su actual situación. Se siente un hombre perseguido, se siente un hombre humillado y contra el cual se está siguiendo un proceso que no se ajusta a la justicia, por decirlo de una manera. Me gustaría, Luciano, que nos ayudes a entender exactamente cuál es la situación de Pedro Pablo Kuczynski en este momento y en términos legales, si se puede hablar de un exceso o está dentro del marco de la ley lo que está ocurriendo con él. A ver, la detención preliminar es un mecanismo que los fiscales por lo general usan cuando ya está por terminar la primera fase de la investigación, que se llama investigación preliminar, diligencias preliminares. En la práctica lo que hacen es usar ese mecanismo. Se supone que es para poder asegurar al investigado, porque si estuviese en libertad, entonces ciertas diligencias de obtención de pruebas o no podrían realizarse o podrían frustrarse. Se supone que ese es el objetivo. En el caso de él, cuando uno revisa la resolución y va de frente al grano, porque es una resolución que tenía 24 páginas, pero uno va de frente al grano, que es peligro procesal, obstrucción de la justicia, está en un solo párrafo. Y en ese solo párrafo, la verdad que la parte del peligro procesal es bastante endeble, ¿no? Porque habla de que es una persona que no tiene un trabajo conocido, que su domicilio no está debidamente establecido, y cosas muy absurdas en realidad, ¿no? Que como en el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, también sostener que no había arraigo o domicilio o profesión conocida o empleo conocido era algo que no era suficientemente sólido. En todo caso, en el caso de Keiko, lo de la obstrucción a la justicia esa era la parte fuerte. Tenía un ingrediente interesante. Exactamente. ¿No? Exacto. Por su bancada poderosa. El plato fuerte estaba por ahí. En el caso de PPK, lo que se alega en la parte de la obstrucción es que él podría, y decía así simplemente, sin citar en qué evidencia se basa el fiscal y en este caso el juez que acoge el pedido, es que señala de que él podría influir en su contadora, una señora llamada Denise Hernández, pero no decían si es que esto estaba basado en la declaración de la señora, que hoy escuchando la audiencia comentaba con el doctor Moretti antes de ingresar, más bien el fiscal ha dicho que no lo ha interrogado, ¿no? Es cosa curiosa, porque yo me imaginaba, aseguro al momento que la han interrogado, la señora debe haber dicho, mi jefe me está presionando. Además, o a lo mejor había un... ¿Perdón? Disculpa, Luciano, entiendo que cuando, no sé, en otras legislaciones tú tienes algo así como un testigo protegido, lo aíslas pues, ¿no? O sea, no metes preso al otro, sino separas o aíslas un poco a la persona que no quieres que tenga contacto con las posibles fuentes, ¿no? O en todo caso citas la declaración del colaborador con código tal, ¿no? Exactamente. O sea, el colaborador con código tal me dice que él afirma haber presenciado que el señor X presiona a esta persona. Es decir, no hay una cita de ninguna evidencia que el juez pueda haber tenido a la vista como para poder persuadirse, inferir que el investigado, en este caso el señor Kuczynski, va en realidad a influir en ella. Entonces, como no está así motivado, es decir, expresado razones, al menos el cálculo en lo personal que yo hago es que eso es una resolución que muy probablemente la van a declarar nula. Algo similar a lo que sucedió con Keiko Fujimori. Lo que no quiere decir que no vaya, si no prospera la preliminar, ¿prospera la preventiva? Es que es posible, pues, porque ¿qué es lo que puede haber pasado? Mira, hoy día empieza la audiencia y el fiscal dice, trata de frustrar la audiencia de apelación, craso error, pero independientemente de eso, lo que dijo es, ya cerramos la investigación preliminar y ya pedimos prisión preventiva, el fiscal lo acaba de hacer, lo cual te dice dos cosas. La primera, que entonces en los 4 días de detención de Pedro Pablo Kuczynski se supone debieran haber obtenido la información que necesitaban, porque si no, ¿para qué la están cerrando? Así es. ¿Correcto? Y claro, lo de tratar de frustrar la audiencia de apelación, eso, al menos en mi opinión, era un craso error porque no tenía nada que ver una cosa con la otra. Al menos es la impresión que me da por el momento. Me gustaría seguir con la opinión legal para después pasar un poco al tema de la opinión pública. ¿Qué está pasando con la imagen que se proyecta de este hombre, ¿no?, rodeado de sus colaboradores? O sea, recordemos que Pedro Pablo Kuczynski es un hombre mayor, es un hombre con una
no sé, que tiene una imagen, que transmite una imagen que choca cuando lo ves metido en estos problemas. Que, ojo, no quiere decir que si ha cometido delitos se tiene que ir a la cárcel como cualquier hijo de vecino. Doctora Moretti, ¿qué sigue de esta? O sea, si la preliminar, que a las 8:30 nos enteramos si es que finalmente se levanta esa medida, se levanta, se van a su casa. Para mañana se ha convocado una audiencia de prisión preventiva. O sea, que lo único que le pasaría a Pedro Pablo Kuczynski es que esta noche duerme en su cama, porque mañana se tiene que levantar para volver al lugar donde salió. Eso significa que es arbitraria la detención preliminar. ¿Y por qué es arbitraria? Porque si el fiscal ya tenía los elementos suficientes y los presupuestos necesarios para pedir la prisión preventiva, ¿por qué la pide? ¿Por qué? Porque en la detención preliminar no se requiere audiencia. En tanto que en la prisión preventiva sí. Y ahí tienen que escucharse los argumentos del fiscal y del abogado defensor. De tal manera de que aquí que no se abuse. Porque hay un abuso por parte del fiscal y del juez de decretar una detención preliminar, sobre todo cuando, si tenemos el antecedente de la época de Fujimori y las leyes que se han dictado posteriormente, que una detención preliminar es para realizar diligencias necesarias y urgentes. Al menos que se sepa, no se ha realizado ninguna diligencia, sobre todo cuando hace un año se produjo el allanamiento de incautación. Allanamiento, además, ni bien el señor salió, puso un pie fuera del palacio y se metieron todos a su casa. Está bien, si son las diligencias que se tienen que hacer, es lo que corresponde, ¿no? Y al parecer no encontraron nada. Sí, pero lo cierto es que tanto tiempo después no parece que si entras vas a encontrar algo que no encontraste al día siguiente, ¿no? Lo vamos a saber en el requerimiento de prisión preventiva, porque lo que dice la doctora Moretti es totalmente, lo respaldo plenamente, porque se supone que para poder ver si ha sido arbitrario o no, solo lo vamos a saber mañana con el requerimiento de prisión, porque ¿qué otros elementos debe haber encontrado en 4 días? Porque si no he encontrado nada en 4 días, o sea, no ha tenido colaboradores eficaces, y no he encontrado ninguna otra documentación, ahí va a caer redondo lo que está señalando el doctor Moretti, que entonces fue arbitrario y no debió haber pedido ninguna detención preliminar, y más bien debió haber cerrado su investigación preliminar y continuar la investigación preparatoria, y si quería pedir una prisión preventiva, pero no necesitaba una detención preliminar. Otro punto que es importante, cuando hablamos de prisiones preliminares y preventivas, estamos hablando de casos en los que ni siquiera hay una acusación, ¿no es cierto? Claro. Ni siquiera hay una acusación, es decir, es como que alguien se robe en mi lapicero. Inicio una investigación y me parece que el señor Luciano López lo ha robado, ¿no? Y lo retengo un rato hasta ver si tengo pruebas para acusarlo. Pero ni siquiera es que la persona ya está en investigación para ir a un juicio. Esa es la parte más sobre todo complicada, que, ¿no? Lleva 16 meses de investigación preliminar. Sí, claro. Y más aún, tenemos nosotros de que esta detención preliminar, a la verdad, para mí es arbitraria. Que se requiera una declaración o se recurra a un testigo protegido, que es ilegal. Porque el autor de un hecho delictivo no puede ser convertido en testigo para poderlo utilizar. Y esa ilegalidad se cometió con Keiko Fujimori. El autor de un hecho delictivo puede ser colaborador, pero no puede ser testigo. Porque testigo, por definición, es el que mira, no el que hace. Exactamente. ¿no? Y es algo ilegal. Y en lo que respecta al colaborador eficaz, tiene que seguirse un proceso. De acuerdo. Y para terminar, el fiscal el día de hoy ha pedido que se suspenda la diligencia porque hay sustracción de la materia, porque el fiscal provincial ha planteado o ha pedido la prisión preventiva. Perdón, eso no está previsto en la ley, que no vengan ahora a decir, y como al menos lo han insinuado, como no está prohibido por el Código Procesal Penal, se puede hacer. No puede. Aquí las normas procesales son de estricto cumplimiento. Claro, no hay más que miedo, ¿no? Porque no se tiene que poner todo en un código para... Por supuesto, ¿no? Si no todos estamos ya, como decíamos... Necesitaríamos 8 guías telefónicas, o una detención preventiva, porque nadie está libre. Habríamos perdido el sentido común, ¿no? Es interesante porque, y con esto hay que decir una cosa, yo creo que Fiscalía tiene todo el derecho del mundo de actuar de acuerdo con lo que consideren necesario. De acuerdo a ley, pero también hay jueces que tienen que ser el contrapeso, y los jueces son el contrapeso en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Son jueces de garantía. Así es, así que... no son mesa de partes, ¿no? No son mesa de partes, exactamente. Yo con el ímpetu de los fiscales no tengo mayores problemas, porque me parece que gracias a ese ímpetu se están consiguiendo muchísimas cosas, pero me parece que los jueces tienen que saber decir, mire señor, hasta acá estábamos todo muy bien, pero esto es un exceso.
En términos de opinión pública, me interesa, Lucho, tu opinión, porque se puede estar empezando a victimizar a los sujetos de estas investigaciones. Con Keiko era más difícil porque Keiko, hay que decirlo, es un personaje que de por sí tenía siempre unos anticuerpos muy fuertes. Aunque no hubiera hecho nada, siempre había un 40% de la población que no la quería, punto, por su papá, ¿no? Bueno, Alan García, creo que si lo meten, esto es una opinión ligera, discúlpeme, nadie se ofenda, pero creo que si lo meten preso porque se resbaló con una cáscara de plátano, nadie se va a quejar, porque la gente no lo quiere, digamos. Bailan sobre su cadáver. Exactamente, ¿no? Pero hay otros personajes que sí generan como otra reacción, ¿no? La victimización es un proceso en el cual se genera una solidaridad del público, de la opinión pública, con la persona que es objeto, que es víctima de algo. Víctima porque realmente es víctima o porque se auto-victimiza o porque se cree la víctima, ¿no? Pero esa solidaridad depende del objeto de la victimización, ¿no? Entonces, si es un personaje como Kuczynski, podría generar esa solidaridad. Si es un personaje como Alan García, no. Pues si es que hizo un pecado venial, van a pedir pena de muerte, ¿no? Entonces, y clarísimamente, cuando hemos escuchado tanto al chofer del señor Pedro Pablo Kuczynski como a la secretaria, tú ahí dices, esto está mal, ¿no? Hay elementos que están fallando ahí, sí. ¿no? Tú dices, pero ¿qué hace el chofer ahí? ¿Qué hace la secretaria? Puedes especular, puedes decir, de repente eso es un mecanismo para que luego sean colaboradores eficaces y hablen todo lo que vieron, escucharon y les ponen en riesgo la libertad. Puede ser, eso lo especula mucha gente. Dentro del ambiente jurídico, sí, claro. Internamente, en la interna, todo el mundo hace ese tipo de comentarios, claro. ¿no? Y dicen que ahí hay una negociación, etcétera. Pero ya se presta esto a un juego de este tipo, ¿no? Porque ya es raro, ¿no? Que el chofer, y eso, respecto a tu pregunta de victimización, aumenta esas posibilidades. Además, ¿no? Yo no digo que Pedro Pablo Kuczynski sea un santo, ni siquiera me atrevería a sugerir que lo investigan de manera que la investigación es un invento, ¿no? Yo creo que hay elementos de juicio para iniciar una investigación y, repito, si se encuentran elementos para juzgarlo y que se vaya preso, pues es lo que le toca. Por supuesto. Pero es un personaje que ha trabajado muchos años en el sector público y no lo ha acompañado una imagen de corrupción, ¿no? Fujimori cargaba con el fardo de su papá, ¿no es cierto? Keiko, y Alan con sus 80 que le bastaban y le sobraban como para tener un pasado que la gente lo asociaba a corrupción. Pero Pedro Pablo Kuczynski no, siempre tuvo una imagen más técnico, más de pronto de esos personajes que tú sientes que como que se aprovechan un poco de sus circunstancias, pero no que roban, ¿no? Técnico, no digo que así sea, ¿no? Ese perfil tecnocrático. Y a raíz de la campaña, un poco el 2011, el 2016, un personaje bonachón que buscaba algunos mecanismos de conexión popular, hasta con algunos excesos en algunos casos, ¿no? Pero ese era su perfil. Pero sí era un personaje más o menos simpático, no era un personaje negativo, rechazado, ¿no? Claro, en cualquier estudio de opinión salen cosas como que Alan García, Keiko Fujimori tienen niveles de rechazo muy altos. ¿no? Y cuando hacemos esos estudios, la pregunta es muy simple. ¿Por quién de estos candidatos nunca votaría? Entonces te obligamos a responder por uno de ellos, ¿no? Y entre Alan y Keiko realmente monopolizan. Sí. Y ahí ves que los márgenes de otros personajes son mucho menores, ¿no? El anti de ellos es muy fuerte. Eso no quiere decir que los fiscales deban actuar de acuerdo con la opinión pública, pero siempre es importante saber qué cosas se siente con respecto a la administración de justicia. Pero si eso avanza, de alguna manera, ante la opinión pública puede desgastar la imagen de la Fiscalía, el prestigio de la Fiscalía, ¿no? Cuando tiene mucho trabajo por delante. Claro, porque el caso de Kuczynski no es el caso de Keiko, a quien se cuestionaba que estaba tratando de influir a través de contactos de terceros en el Poder Judicial. ¿no? En el caso de Kuczynski no hay ese tipo de evidencias o de comentarios o de noticias. Ahora, lo que se viene complicado, y ese es el otro punto que me interesa tocar con ustedes, es el caso del señor Luis Nava. ¿no? Ahí sí la cosa viene la mano viene cargada, porque recordemos, y a ver si ustedes me ayudan a reconstruir un poco el tema, Odebrecht tiene esta caja 2, ¿no es cierto?, que es la caja que usa Odebrecht para el pago de coimas, ¿no es cierto?, que ellos todavía dicen que la plata que estaba ahí no era de origen ilícito, que eso le quitaría tengo entendido, la carga de lavado de activos, pero lo cierto es que era una plata para romperle la mano a los involucrados en distintas obras. ¿Quién recibía esa plata? Era la pregunta del millón, porque ellos tenían todo codificado. Parte del acuerdo con Fiscalía es haber llegado al acceso a esa información muy interna de a quién le daban plata, en dónde y de qué manera. Y ahí ha saltado el hecho de que Navas habría recibido $4 millones.
$20. Claro, no es nada. Él dice, él dice, nadie me ha mencionado. No, porque no te he mencionado, porque ellos no ponían el nombre de las personas, ponían Chalans. Claro, pues, claro. Ahí, bueno, al menos de la información de prensa que ha trascendido, sobre todo de un informe que salió el día de ayer, lo que entiendo es de que la proyección de la tesis de la Fiscalía va por el lado de que Miguel Atala era el punto de anclaje, pero que en realidad él a su vez era testaferro del señor Nava y su hijo, y a su vez creo que el premio mayor es que él es también testaferro de Alan García. Ahora, llegar hasta Alan no va a ser fácil. No, entiendo que si es que hubiera esa conexión. Entiendo de acuerdo cómo se van desencadenando los hechos según lo que vemos en medios de prensa, es que para eso la Fiscalía, con la información que está obteniendo de este acuerdo de colaboración eficaz, que le coloca una nota a pie, otra vez entonces te da un insumo razonable de por qué querían tumbarse tanto el acuerdo. Por supuesto. Cierro la nota a pie y regreso al tema. Todo tiene su explicación. Todo tiene su explicación. Perforar el acuerdo. Entonces, claro, eso te explica por qué querían perforarlo. Lo que te muestra entonces es de que con esa información que ha obtenido la Fiscalía entonces está comenzando a construir su estrategia, ¿no? Por ejemplo, procesalmente, entiendo que lo primero que ha hecho ha sido juntar carpetas de investigación. Eso a Alan García no le conviene Para en nada. absoluto. Lo cual te porque explica, la prueba que le falta en un lado le sobra en otra. Claro, ¿no? por eso te explica por qué su abogado, por ejemplo, el día de hoy, o ayer creo que ha sido, salió a dar una declaración justamente quejándose de esa acumulación. Pero eso te va dando las pistas de cómo se está armando el rompecabezas. No es en ese escenario, no es una muy buena estrategia de parte de los señores Nava de que el día 10, además, según lo que se ha trascendido ayer en medios de prensa, el pasaje se compró el mismo día, lo cual pues ahora en los Estados Unidos todos se van a atender de los ojos, ¿no? Entonces, porque se ha ido justamente por un tema médico. Y ahora, hay una cosa interesante sí, que entre Atala y Nava, comunes denominadores allí, ¿no? Los dos son muy cercanos al entonces presidente García. Los dos tienen cargos públicos, uno en la Secretaría y el otro en Aeroperú. Los dos no tienen ninguna función directa en tema de contrataciones, ni tren eléctrico, ni nada, ¿no? Tú no coimeas, vamos a decirlo en bien grueso, tú no coimeas a quien no tiene capacidad de mover una palanca, ¿no? Yo no quería decir eso. Es más, pero eso es lo que la teoría de fiscalía, ¿no? Exacto, si no, o sea, ¿y eso a qué llega? Exactamente. ¿A quién llega? ¿A quién llega? Exactamente. Es más, ¿no? hay un dato más que creo que es importante medirlo. Los últimos meses del segundo gobierno de García, si no me falla la memoria, creo que fueron 4 meses antes del 28 de julio, al señor Nava lo nombra ministro. Sí, de la producción. De la producción. ¿verdad? Eso no es baladía, porque recuerda que el ministro de Estado tiene el beneficio del antejuicio y del juicio político hasta 5 años después de terminar el mandato. Bueno, señor López, claro. Ojo, claro, que además fue un nombramiento rarísimo. Rarísimo porque faltaban, pues, ¿no? faltaban 3 o 4 meses. Así es. Acá en tu equipo periodístico creo que pueden afinar mejor el dato. Yo me acuerdo, y a mí me llamó muchísimo la atención, porque obviamente dentro de mi especialidad dije, eso huele a inmunidad. Claro, porque ante juicio y juicio político pasaba por el Congreso y hasta 5 años después del mandato. O sea, que ya se le cumplieron. Con lo cual, entonces, ¿no? Pero... si le sumas a lo que está diciendo nuestro amigo, evidentemente, o sea, si es que no manejó presupuestos el secretario general y lo nombra ministro faltando 3, 4 meses. No me gusta hacer asociaciones que no tienen ninguna, o sea, no me gusta decir que como ocurre A, ocurre B, entonces ocurre C, pero sí me viene a la memoria el famoso caso del aporte de los Sánchez Paredes a la campaña de Alan García. Claro. ¿Quién fue el personaje sindicado como haber sido el nexo entre los Sánchez Paredes y Alan García para recibir ese dinero? El señor Navas. Y el dinero tan existió que lo devolvieron, no sé ni a quién, pero lo devolvieron. Entonces, esta relación en la que el señor Navas hace de puente, aparentemente de puente o de imagen, digo, esto no quiere decir que como eso ocurrió ahí, tiene que haber ocurrido allá, pero era un personaje que, digamos, funcionaba un poco como escudo de García en algunos casos, ¿no? Claro. Doctora Moretti, explíquenos qué quiere decir que se junten los casos. Los indicios. En principio, la acumulación de investigaciones
está permitido por el Código Procesal Penal. No sé qué, ahí la Fiscalía sí está actuando de ley. Ahora se están cruzando informaciones. Tienen ya datos en ambas o en estas investigaciones y esto constituye un indicio porque tenemos un dato. Y ese dato nos va a llevar a una conclusión. Entonces, están reuniendo todas las informaciones que pueden con la finalidad de llegar a la conclusión de que ese dinero no fue depositado a nombre de Navas, pero el final, ¿a quién llegó? A eso quiere llegar la Fiscalía. Claro. Seguir la ruta del dinero. La ruta del dinero. Ahora, falta que hable Barata, y Barata habla ahorita. Y con el testimonio de Barata se espera cerrar varios círculos, ¿no? Y hay un antecedente. Recordemos el caso de Cubas. Él fue viceministro. Él se acogió a la colaboración de Eficaz. Así es. Terminó la colaboración Eficaz y da la casualidad, porque aquí hay que conocer las casualidades, da la casualidad de que un mes después que fue cesado, ese fiscal dicta una resolución declarando nulo el acuerdo de colaboración eficaz. Y con lo cual nadie dijo nada. ¿Sí es verdad? ¿Sí eso ocurrió? Y sí me acuerdo que fue motivo de sorpresa, ¿no? Porque en realidad, ¿cómo puede un fiscal que ya cesó en el cargo firmar una resolución con un mes después? Y a este fiscal ha debido ser investigado para que vean las razones. Indudablemente que al haberse declarado nula esa colaboración eficaz, se debe haber caído mucha información. Claro, se cayó mucha información, pero no es la única que existe, ¿no? Y hay ya varias cosas interesantes. Escuchemos las declaraciones del señor Nava, que tuvo esta mañana comunicación con RPP, estuvo en el noticiero de la mañana con nosotros, con Carlos Villarreal, y estas son algunas de las explicaciones que dio. Catalina, ¿tenemos el byte? A ver. ¿Usted se reconoce en este apodo de Chalán que identifica a la Fiscalía como el sobrenombre que se le dio para el depósito de este dinero? ¿Cómo voy a reconocer si recién ayer me han dicho que me han puesto ese apodo? Yo ese apodo nunca he tenido apodo. Que digamos el único apodo que puedo haber tenido es el sinónimo de mi apellido, que yo soy Luis y me dicen Lucho, pero nunca he tenido un apodo, nunca he recibido ni ningún dinero, ni en forma directa ni indirecta, de la empresa Odebrecht o de algunos de sus funcionarios en el Perú, en el extranjero. Razón por la cual hoy día estoy procediendo a denunciar a IDL por calumnia y por difamación, ¿no? ¿Está preocupado de que pueda venir una solicitud mucho más radical contra usted? Hablo de, no sé, detención preliminar o prisión preventiva. Me preocupa, sí, porque lo apartan a una de las familias. Esas detenciones preventivas se presta a abusos, se presta a atropellos. Entonces, si me detienen, pues aquí estoy. El día 10 me llega una notificación a las 2 de la tarde donde se dice que se está acumulando y me dice de que se me está incluyendo, que se me da una acción preliminar. A las 8:45 de la noche de ese mismo día, donde me dice, señor, designe usted abogado a más tardar mañana a la 1 de la tarde, o sea, me da 5 horas para que yo escoja un abogado. José Antonio viaja el 10 porque tenía cita con el Vasco Palmer, porque él está perdiendo el ojo. Y el día jueves 11 a las 5:42 el señor juez me cita para la audiencia de impedimento de salida. O sea, el impedimento de salida llega el jueves 11 a las 5:42. Y José Antonio había viajado el miércoles 10 en la noche. Él no tenía conocimiento del impedimento de salida, si no se hubiese ido. Y tiene su pasaje de vuelta. ¿Para cuándo? ¿Cuándo vuelve? Exactamente no lo sé yo, porque comprenderá que todo esto me agarra de sorpresa. Bueno, esa es la explicación que da el señor Luis Nava, que dice que él no tuvo ninguna, no tenía ninguna relación con este caso, no tienen la menor idea de qué le dicen el Chalán. Bueno, los nombres son codificados y alguna motivación deben de tener. Pero es importante porque ahora es primera vez que Alan García no se muestra desafiante en el Twitter.
los tweets que han aparecido del señor García el día de hoy son cautos, yo diría, se notan hasta que vienen de una persona preocupada. Por ejemplo, lo tenemos a esta Catalina. Ante las nuevas denuncias contra los señores Nava y Atala, esperaré sus descargos y el interrogatorio y respuesta de Jorge Barata el martes 23 de abril. Es decir, los niego rotundamente, no tengo nada, que ya no aparecen más en sus tweets. Segundo, mis compañeros pueden tener confianza, nunca he pedido dinero ni vendido obras públicas, los que me acusaron fueron los verdaderos corruptos, yo creo en la historia, otros se venden, yo no. Bien críptico, ¿no? ¿A quiénes se refiere? ¿Quiénes son los otros? Sus colegas, ¿no? Toledo, Kuczynski, Humala. ¿O sus amigos? No sé, o sea, ya no es el mismo García en que te queda clarísimo a quién está atacando, desafiante, pruébenmelo, pues imbécil, no, ya no, demuéstrenmelo, ¿no? Voy a esperar sus descargos, voy a esperar sus fidelidades, creo, ¿no? Y esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Si es que esto está ligado a García, y lo pongo en condicional porque es algo que se tiene que justamente probar, o ni siquiera sabemos si es la tesis de la Fiscalía, la suponemos, porque no tenemos información al respecto, el futuro de García va a depender del silencio de los que han actuado. Y yo no sé si estamos en épocas de mantillas. Mire, es un proceso penal. ¿No? Habría que preguntarse, ¿no? Ya no sé si los mantillas... ¿Cuánto compromiso hay ahí, no? Porque en realidad, en el caso del señor García, recordemos, no sé si aquí mis colegas coincidirán, el problema es de que cuando él, el mismo día que le piden impedimento de salida, él se allana en la audiencia, entre comillas, pero en la noche se mete a la embajada del Uruguay. Y luego, cuando ya sale y se disuelve toda esa intentona de refugio o de asilo, luego señala de que él tiene informantes especiales en la Fiscalía, ha comprado los boletos tanto del peligro de fuga como el de obstrucción de la justicia. Entonces, solamente si se tienen evidencias, prácticamente él está con un pie con el tema de prisión preventiva. Si es que cierran la investigación preliminar, le formulan cargos y piden la prisión. No sé si mis colegas conseguirán, pero esa es la impresión que me da. Definitivamente la cosa ha comprado prácticamente 50% del boleto. Ahora, y en lo que es opinión pública, en lo que es comentarios, cuando se menciona acusaciones de corrupción a García, nunca nadie dice, yo nunca he escuchado, no, ese es un señor, es inocente. No, todo el mundo dice, sabe hacerla. Exactamente. Pero todo el mundo, ¿no? Claro. Ahora, por un lado, y como sabe hacerla, no va a caer. Yo nunca he creído eso, porque que yo haya visto en la historia del siglo XX, cayó Hitler, cayó el Shah de Irán, cayó Somoza, cayó Stroessner, cayó un montón de gente que eran tremendos. ¿Por qué no va a caer García? Cualquiera puede caer si es que tuviera algo indebido, incorrecto, ilegal en su conducta. Pero en un proceso penal no siempre se va a sentenciar o se va a condenar a una persona por lo que dice o por lo que deje de decir. Así es. Otros datos, otros indicios, efectivamente. Así que la Fiscalía no se va a centrar ni se puede esperanzar a Alan García en lo que puede decir Atala o lo que puede decir Navas. Simplemente ellos tienen otros indicios y van a ver qué dice, porque van a pedir explicaciones. A ver, ¿qué dice Barata Navas, también, no? ¿Qué es lo que dice Barata? Cuando hable Barata, todo se desbarata. Sí. Lo Barata sale caro, también dicen. Sí. Parece que les va a salir caro esta vez, o no. En todo caso, lo que sí está muy voceado y muy se rumorea mucho en redes, en pasillos, en esquinas, es que a Alan García le puede caer una preliminar seguida de una preventiva antes de Semana Santa, ¿no? No, y se comenta, ya no tiene a sus gentes en el Poder Judicial ni en el Ministerio Público. Se le acabaron los informantes. O al menos ahora están más controlados. Porque hay que decir que a García, para ser justos, estos son especulaciones. Sí. Nosotros estamos especulando sobre la base de una base informativa de la cual tenemos retazos de lo que tiene Fiscalía, ¿no es cierto? ¿Cómo se mueven? ¿No? Así es, pero hay cosas que no están bastante más claras. El famoso contrato y los $100.000 por la conferencia. Conforme ha ido saliendo información, la tesis de García se ha ido diluyendo. Sí, sobre todo la información de la Fiesp, ¿no? Cuando la Fiesp dijo nosotros no pagamos. Nosotros no pagamos a nuestros invitados, creo que esa pieza, más bien lo que yo me preguntaba, y que bueno, hasta ahora no ha existido trascendido, lo que yo me preguntaba es, ¿la Fiscalía hizo esa labor porque eso salió de IDL Reporteros?
Pero lo que me pregunto es, ¿la Fiscalía también le ha preguntado a la Fiesp? Porque hay un dicho también en el mundo de nosotros los abogados, ¿no? Lo que no está en el expediente no es este mundo, ¿ah? Ahora, lo que está en el expediente suele estar en IDL, ¿no? Sí, está bien. O sea, perfecto, no perfecto. estoy criticando el trabajo de mi pero digamos que una de sus fuentes serias es el expediente. Correcto, ¿no? pero formalmente es necesario que ese dato esté en el expediente, de acuerdo. Porque para poder ir cerrando brechas. Sin ese dato la cosa cojeaba feo con la conferencia. Sobre todo por la versión del abogado, ¿no? Del abogado que decía, oye, no, en realidad a mí me pagaron para formalizar esto y punto. Rarísimo, ¿no? Claro. Y la dación de decretos supremos. Complicada también. Entonces, si tienes estos indicios... Las coincidencias. Claro. Igual que con el caso Toledo, ¿no? Claro. Coincidencia. Claro. En esta fecha se hizo tal cosa y luego se viene el decreto supremo. Posteriormente, en el caso de Kuczynski, que también tiene ese problema. Así es. Claro. Exactamente, tienen la legislación apropiada para que después ocurrieran determinados tipos de cosas, ¿no es cierto? Imagina, Patricia, los expresidentes de Perú el día del Bicentenario van a hacer su cumbre en Piedras Gordas. Todos van a estar. No nos queda un solo expresidente vivo que no esté metido en un lío judicial, ¿no? Y para el 2021 van a estar todos condenados. Sacábamos la cuenta de 35 años. Antes de entrar al set, justo conversábamos los tres y decíamos 35 años de presidentes presos e investigados en el Perú. Es alarmante. O sea, yo decía 30, pero yo justo me corregí y me decía, no, 5 más porque toma el primer gobierno de García que terminó con prescripción. Justo el doctor Mirotti decía, pero prescripción es inocencia, y eso lo suscribimos todos. Pero luego tienes 10 años de Fujimori, 5 años de Toledo, tienes 5 de Humala, de García, segundo gobierno, 5 de Humala, 5 de Pedro Pablo Kuczynski, 35 años de presidentes presos e investigados por corrupción. Si esto no nos llama a la severa reflexión de todos para hacer un cambio cultural de a quienes elegimos y a quienes queremos de representantes. Y un cambio de los partidos políticos, ¿no? Porque yo creo que el señor Vizcarra estaría aterrado, porque parece que de Palacio a La Cana es más o menos, ¿no? Exacto, o sea, ¿de qué estamos hablando? El recorrido es corto. Claro, es como un peaje. No, antes de irte a la cárcel, pase usted por Palacio de Gobierno. No estoy diciendo que el presidente Vizcarra vaya a irse a la cárcel por haber hecho algo malo, sino que ya parece como, ¿no? Qué miedo ocupar ese puesto. Porque el antesala a la cárcel, más o menos. Porque la corrupción... Y eso creo que hay que decirlo con claridad. La corrupción ha estado muy extendida en nuestro país y nunca nadie la ha agarrado. Se había tomado como una cosa normal, realmente. Mire, pensando que el Estado es un botín, ¿no? Los reportajes que vemos domingo tras domingo en los programas dominicales, por ejemplo, lo que pasó con el Consejo Nacional de la Magistratura, la cantidad de contratos, en fin, diligencias, asesorías que se cobraron y nunca se dieron, no existen las empresas a las cuales la Contraloría ha ido a buscar y nunca existían nada. Cantidades de dinero que se han ido yendo año tras año sin que nadie diga de nuestro nada, dinero, de nuestros impuestos, ¿no? Y el Poder Judicial. Así es, así que y ojo que el caso de que decíamos que en el caso de García estamos analizando estos indicios, está el caso de las conferencias que está bastante más sólido, pero además García está fregado, pues, porque se saca casi la lotería completa para la prisión preventiva. Obstrucción de la justicia. Exacto. Cuando dijo, a mí me informaron, claro, ¿no? Peligro de fuga, ¿no? Se quiso asilar, ¿no? Después de haber aceptado en la mañana el impedimento de salida. Es que eso es lo que configura plenamente el peligro de fuga. Su abogado estuvo y dijo, señores, mi cliente no se va a retirar, más bien se allana el pedido, y él recuerda que incluso tu tío dijo, es un honor estar en el Perú. Claro, porque si él hubiera dicho soy un perseguido político, claro, el abogado dijo de ahora en adelante el señor es inubicable porque se declara perseguido político, y en la noche se mete a la embajada del Uruguay y luego sale y dijo, bueno, lo que pasa es que yo también tengo mis informantes. Puede faltar. La verdad que ahí tiene la mitad del boleto comprado y cancelado. A ustedes les debe haber pasado que deben haber pensado en ese momento, menos mal no es mi cliente, menos mal no es mi cliente, menos mal no es mi cliente, porque qué manera de una tras otra. Es curioso, ¿no? Porque él más bien tiene la imagen de ser muy astuto, muy agudo, muy listo. Cosa que sorprendió muchísimo, y esto, ¿no? Sí, fue de torpeza. El peor... Y la desesperación. La soberbia es la peor consejera del desesperado. Porque el desesperado cree que así como él resuelve todo cuando todo está en paz, también resuelve todo cuando el objeto de la crisis es el mismo. Y no, pues cuando el objeto de la crisis eres tú mismo,
Claro. Alguien tiene que pensar por ti, ¿no? Entonces ya no tienes el poder que tenías antes. O sea, ¿cómo tratar de operarte tú solo el apéndice? No hay forma, pues, no hay manera. Bueno, señores, interesantísimo. Vamos a ver qué cosas hace. Bueno, por lo pronto, el señor Luis Nava está en este momento en una clínica porque ha tenido aparentemente algún problema cardíaco, algún problema de salud y se ha ido antes de una diligencia que, hay que decirlo, ya había sido suspendida. Era una diligencia en la que se le iba a pedir impedimento de salida y dicen que la han suspendido porque normalmente la suspenden para pedir otra medida, ¿no? O sea que la cosa para el señor Nava está, es lo más probable, está complicada, probablemente ¿no? va a venir detención preliminar para poder además oficiar a los Estados Unidos y poder tener una orden de captura con el hijo, ¿no? Más Así o es. menos un mecanismo similar, salvando la distancia, fue lo que pasó con Inostroza, recuerden. Para poder tener la orden de captura se le tuvo que dictar detención preliminar. Entonces, muy probablemente es el mismo mecanismo. Lo que se viene es eso, ¿no? Repito, son coincidencias, no estoy haciendo una relación causa-efecto, pero en el caso famoso que sonó muchísimo de los Sánchez Paredes, a los que se les asoció al señor Nava, los puntos por los que se les relacionaron fueron que se ofrecía servicio de transporte, como se le ofrecía a Odebrecht, ¿no es cierto? Y, fueron vistos varias veces en reuniones sociales y uno de los puntos de encuentro eran los caballos de paso. Nada más, hay que dejarlo ahí. Exactamente. Ahí se encontraban. Y digamos, a la familia Navas le gustan los caballos de paso, ¿no? No son ajenos. Chalanes también. Claro, muchos. Pero esto es simplemente, esto ya es lo que estamos haciendo ahorita, es una especulación absoluta, así que aquí en adelante empezó la telenovela No nos Lo que sí es cierto, hay que mirar el tiempo exacto, la fecha exacta en la que fue nombrado ministro de la producción. Me ha gustado esa suspicacia del señor, de nuestro querido porque amigo el Luciano. representante, el que fue ministro saliente, para que sea razonable, tendría que haber postulado. Hasta donde yo recuerdo, no postuló ningún cargo público. Claro. No, y además fue un nombramiento que fue como rarísimo, ¿no? ¿Qué? No, pero la explicación es constitucional. Tenía inmunidad por 5 años. Muy bien, vamos a ver qué pasa. Esta no va a ser una Semana Santa tranquila, eso se lo podemos asegurar. Están con nosotros, pues, y hay varios que van a tener que rezar el doble en esta Semana Santa. Vamos a una pausa, pero volvemos en brevísimo con Alejandra Aramayo, Edmundo del Águila, para contarnos cosas que ocurren en el Congreso de la República. ¿Piel reseca, manchas, arrugas, acné, caída del cabello? Luce una piel hermosa y un cabello totalmente saludable en Iderma Capilar. Iderma Capilar es el mejor centro especializado en dermatología láser y trasplante capilar robótico del Perú. Te garantizamos una excelente experiencia y los mejores resultados. Así como yo, tú también confía en Iderma Capilar. Consultas al 444-3884 o al www.idermacapilar.com.pe. Iderma Capilar, descubre el poder de tu belleza. La pareja latina del momento llega a Lima. Anuel AA y Karol G. Culpables Tour. Jueves 2 de mayo, Jockey Club. Entradas a la venta en Teleticket de Won y Metro. Descuentos con tarjetas Interbank. Una noche con todos sus éxitos. Anuel AA y Karol G. Culpables Tour. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo. En mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para estar preparada. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. El Perú tiene un gasto público en educación de 3.011 nuevos soles por cada alumno, hasta 4 veces menos que en Chile. Con miras al Bicentenario, una reforma educativa que invierta en las necesidades de alumnos y maestros es primordial para seguir avanzando hacia una mejor sociedad. RPP presenta el segundo Foro Integración al Bicentenario, porque un Perú de futuro se construye con una educación de calidad. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP, con el compromiso de Movistar. RPP, confianza por todos los medios.
¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Quiero contarte cómo empezar un plan de ahorro de una manera correcta. Lo primero que tienes que hacer es identificar los gastos necesarios de los gastos innecesarios. Con estos gastos innecesarios bien identificados, lo que vas a poder hacer es moderarlos. No quiero que los elimines, porque si los eliminas, no va a funcionar tu plan. Por ejemplo, si tú gastas 3 veces por semana en comprarte un café, en comprarte una gaseosa, hazlo ahora una vez por semana. Y esas 2 otras compras las vas a tener para poder ahorrarlas y tener un plan de ahorro sostenible. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Alejandra Aramayo de Fuerza Popular y Edmundo del Águila de Acción Popular con nosotros, ambos congresistas, para contarnos un poco cuáles son los temas importantes que están ocurriendo en el Parlamento. Para comenzar, Fuerza Popular ha tenido un relanzamiento al 2021 el día de hoy. Creo que atendiendo bien a la crisis por la que han estado atravesando, ellos decidieron hacer una reorganización interna y ofrecer una alternativa más sólida, distinta, de acuerdo a las nuevas circunstancias para el 2021. Así que rápidamente le preguntamos a la señora Aramayo, ¿cómo estás, Edmundo? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. ¿Cuál es la nueva propuesta? Que la hemos escuchado, pero nos gustaría que nos repita con qué espíritu se llega el 2021 después de una situación complicada como la que viene pasando, sí, ¿no? Ciertamente, hoy Fuerza Popular ha relanzado y hemos dejado atrás como un insumo importante lo que era este Plan Perú, y hoy tenemos un compromiso con el Perú. Un compromiso con el Perú a los 2 años y medio de gestión, pero hay diferencia. Esta no es una reunión de la bancada, esta es una reunión partidaria que dice vamos a profesionalizarnos en la política, porque creemos que los partidos políticos son la base de la democracia, son la base que garantiza el Estado de Derecho, y vamos a constituir y vamos a institucionalizar nuestro partido. No desfujimorizándolo como antes se pretendió hacer, sino todo lo contrario, nos reconocemos a nosotros mismos como un partido que defiende la vida, que defiende al niño desde el momento de su concepción, que defiende a las Fuerzas Armadas, que defiende un modelo económico de crecimiento. Entonces, cuando usted me pregunte ¿qué es Fuerza Popular? Fuerza Popular es un ideario que reconoce los mejores años de experiencia de Alberto Fujimori y sus críticas también. Pero es interesante, solo para cerrar este tema, porque tenemos temas en común que me gustaría tratar. Abrazan una agenda bien conservadora. No estoy criticando ni juzgando los objetivos y las ideas que los impulsan, pero forman parte de una agenda conservadora. La defensa de la vida, sabemos de la familia, la idea de que hay solo un tipo de familia, las benditas... Pero eso no dice que hay un solo tipo de familia, pero dice... No lo dice el papel, pero lo dicen a la hora que sus correligionarios, no necesariamente, a usted yo no le he escuchado hablar en ese sentido, pero sus correligionarios, sí, ¿no?
Hay un tipo de familia, rechazan matrimonio igualitario. Esa es una agenda conservadora, ¿no? Pero es que, por ejemplo, en el caso del matrimonio igualitario no hay ningún proyecto de ley en este momento en debate en el Congreso. Lo que hay es un proyecto de unión civil con fines patrimoniales que además se propugnó desde que Marta Chávez estaba en el Congreso de la República, y sí estoy de acuerdo con usted. Es una agenda conservadora que dice que nosotros, que quien quiera hacer política desde Fuerza Popular y va a venir a hablarnos de temas de aborto, desde aquí no lo puede hacer. Tendrá que buscar otras tiendas políticas. En nuestra defensa está fundamentalmente la vida, la familia, reconocer a las instituciones, a los padres que tienen el derecho y la obligación de dar a sus hijos ciertos principios. Es una agenda tipo la que promueve, no estoy jugando, estoy preguntando, la de Bolsonaro en Brasil, por ejemplo. No, porque tenemos diferencias fundamentales. Reconocemos, entre otras cosas, que la inversión y el respeto al medio ambiente son actividades que plenamente pueden convivir. Tenemos un plan de formalización minera, el tema de hidrocarburos. Yo creo que tenemos serias diferencias. Bueno, se pliegan entonces a la agenda conservadora, que hay que decirlo, es una agenda que está dando vueltas en el mundo y que está teniendo cierto éxito en determinadas sociedades. Acción Popular, no, ustedes son más bien más progres. Bueno, somos un partido nacionalista, ¿no?, que se fundó hace 62 años. En tal sentido, lo que hacemos es adaptar un ideario, una ideología a tiempos actuales, que está en función, creo yo, a la conveniencia, más que una rigidez de una estructura en la cual pueda estar normada o escrita. Por cierto, yo saludo a Fuerza Popular, porque ellos desde el 90 hacen actividad partidaria. Lamentablemente han cambiado mucho de nombre, lo cual creo yo les hacía perder esa identidad que tenían en 5 años y a los 5 años siguientes las cambiaban. Entonces, en tal sentido, yo creo que es bueno que un grupo importante hoy en día el Congreso pueda consolidarse como un partido político. Eso va a fortalecer el espíritu y el entorno democrático. Renovación no hay, supongo que la habrá más adelante. La renovación no es necesariamente porque tienes rostros distintos. No, hay renovación, bueno, pues ojalá haya una renovación en la actitud, a eso me refiero, porque es lo que todos queremos, lo acabas de decir, han dejado de lado queremos abrir el padrón y queremos inscribirnos en el partido, que lamentablemente no pudieron aplicar en los primeros años, pero renovación en cuanto a nombres, yo supongo que el tiempo, no las circunstancias y los momentos permitirán que gente nueva pueda entrar al partido, y eso es bueno. Aunque hay que reconocer que esta vez el daño del que padeció Fuerza Popular fue demasiado nuevo. O sea, hubo demasiados nuevos, digamos, ¿no? Claro, porque ese es uno de los aprendizajes. O sea, podríamos decir, hagan autocrítica. La autocrítica era esa. Hay que volver a tus raíces, a tu identidad. Y ese es un esfuerzo, yo te agradezco, en mundo de tus palabras, un mérito de Keiko Fujimori. Ella cree en los partidos políticos y cree que aún con lo compleja que es la circunstancia y el momento que atraviesa Fuerza Popular, que los congresistas que hoy son invitados quieran inscribirse en el partido, que ha pasado momentos complejos, yo creo que es una decisión absolutamente meritoria. ¿Qué participación va a tener Keiko Fujimori en este relanzamiento? Porque su situación desde prisión no es sencilla. No es sencilla, pero es la presidenta. Hubo un lugar vacío en esta mesa y nos decían, ¿cómo reclaman ustedes? Ese tareco con una silla vacía dice de que Keiko es nuestra presidenta del partido, pero que asumimos nuestro reto con el país. Nosotros no podemos detenernos, tenemos que avanzar con la satisfacción de necesidades. No va a ser sencillo, pero ya saben que no nos tienen que buscar. Hay varios que se quieren sentar en esas sillas, se les nota leguas. Sí. Eso es bueno. Bueno, tiene que haber alternancia, tiene que haber debate. Si hay una buena y verdadera democracia interna, creo yo que es bueno eso. Exacto, siempre y cuando se haga de manera respetando las reglas de la democracia interna. Créanme que estamos debatiendo mucho más, que hay un debate intenso, interno, a veces externo, pero de eso se trata, democratizar el partido. Y lo que ha sido, creo, importante, y eso es un dato no menor, es que los que han salido a dar la cara y anunciar esta nueva etapa, ¿no es cierto?, a la que entra el fujimorismo, es la vieja guardia, ¿no? Acompañado de los no tan viejos, ¿no? Estamos... Perdón, de viejos no tiene nada que ver con la edad. No se puede ofender Luz Salgado, Marta Chávez, no, pero es que son las caras más tradicionales del fujimorismo, son las que hemos visto desde los 90, digamos, ¿no? Ciertamente, pero había elementos nuevos, puedo mencionar la presencia de Ditel Columbus, estamos convocando al equipo técnico, vamos a hacer un instituto para profesionalizar a nuestros candidatos. Creemos que la política, más allá de la reelección o no, porque hay diversos espacios para ejercer la política de manera activa
institucionalizada pasa por capacitar nuestros cuadros. Entonces tendremos nuestro Instituto de Gobernabilidad, que además tendrá 4 sedes en el país. Este tema está, por ejemplo, a cargo del congresista Freddy Sarmiento. No es un rostro muy conocido, es reelecto, pero estamos trabajando en materia de formación. Tendremos oportunidad, congresista Aramayo, para conversar largamente por el tema, porque quiero preguntarles a los dos sobre otros aspectos importantes. Por ejemplo, la salida de 2 ministros del gabinete del Solar, ni bien habiéndosele dado el voto de confianza. Tanto el ministro Bruce como el señor Trujillo son separados del gabinete del señor del Solar. ¿Opiniones? Sí, bueno, el ministro Bruce yo creo que es consecuencia o resultado de las mismas reglas del juego que el presidente puso. Es decir, él desde que asumió el mandato, y creo yo, y puso bastante énfasis, cuando tenía alta popularidad, dijo, no hay ministros